Buenas tardes. El tema que vamos a tratar en el día de hoy van a ser las biomoléculas orgánicas. Eh, Vamos a iniciar con los carbohidratos. Los carbohidratos están ampliamente distribuidos en lo que son los vegetales animales, donde ellos desempeñan funciones eh, estructurales y metabólicas. Eh, la importancia que tienen los carbohidratos dentro del organismo eh, es prácticamente lo que es la parte de la energía, ya que viene siendo una de las energías primarias que se encuentran asequiblemente al organismo para su funcionamiento. Entonces, los carbohidratos se definen como moléculas constituidas principalmente por elementos químicos de la vida. Estos elementos son el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Todas estas moléculas están unidas unas con las otras por enlaces simples. Algunas también presentan ciertos tipos de enlaces dobles. Los carbohidratos, eh, el organismo los almacena en forma de glucógeno, los cuales a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, los vuelve nuevamente azúcares para que el organismo funcione adecuadamente. Los carbohidratos tienen una clasificación, o disculpen, unas características, las cuales se producen en la fotosíntesis. Eh, Algunos presentan 3 a 8 carbonos, son moléculas polares, o, eh, son solubles en agua. Los vegetales son las principales fuentes donde los podemos encontrar. Eh, Algunos de ellos son captadas por la luz y se producen en procesos lo que son en la fotosíntesis de la misma planta. Y esto le da una adquisición a ellos de tener gran valor a nivel de la mayoría de todos los alimentos, una gran cantidad de carbohidratos. Entonces son fuentes naturales que las personas pueden adquirir fácilmente y les da una gran cantidad les proporciona una gran cantidad de energía. Dentro de los carbohidratos, ellos tienen una clasificación. eh, las primeras son los monosacáridos, que son moléculas que tienen un solo, valga la redundancia, una sola molécula. Entre estos encontramos los que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Dentro de la segunda clasificación están los disacáridos. Son moléculas que están comprendidas por dos. Se hacen hidrosolubles con agua, o sea que sus enlaces son fáciles de romper con el agua. Dentro de estos encontramos lo que son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La lactosa es en los niños es la principal fuente de alimento que es lo que es la leche. Dentro de la tercera clasificación se encuentran los oligosacáridos. Estos son moléculas de más de 3, los cuales también al entrar en contacto con un solvente, en este caso también es el agua,
sus enlaces son fáciles de romper. Dentro de estos tenemos lo que son la maltodextrina, fructooligosacáridos, y también tenemos otra clasificación que son los polisacáridos. Estos son cadenas de las cuales son más de 10 moléculas unidas. También son fáciles de romper con el solvente que es el agua. Dentro de estos encontramos lo que es el almidón, el almilosa, la amilopectina, siendo el almidón uno de los principales fuentes de energía encontrada en la mayoría de los alimentos, como son las harinas, el arroz. Entonces estos son alimentos ricos en almidón. Y por último encontramos lo que son los polioles. Los polioles son un tipo de alcohol de azúcar, los cuales en los últimos años se están utilizando mucho en la industria, sobre todo para las personas que son diabéticas, porque son unas azúcares bajas en calorías y son unas azúcares prácticamente más simples que las demás, y solamente el organismo tiene que darle un proceso a diferencia de los demás grupos, porque en las clasificaciones anteriores, mientras que se hace el rompimiento de cada una de las cadenas, el organismo va y las procesa y todo esto. En cambio, los polioles se utilizan en la industria para lo que son endulzantes, sobre todo el sorbitol, para lo que es las azúcares de origen que se necesitan para los diabéticos. Dentro de los polioles encontramos lo que son los isomaltosa, el sorbitol y el manitol. En las imágenes que podemos encontrar en la parte de abajo encontramos algunos tipos de conformaciones de las moléculas. Algunas son simples, algunas son pentagonales, pero todas al final todas son algún tipo de azúcar. Obviamente que su componente principal y su cadena vertical siempre va a ser los carbonos. Dentro de las funciones de los carbohidratos encontramos que sirven como reserva de energía, material de construcción, ya que algunos de estos azúcares ayudan al proceso de formación o de aporte de energía para la formación de cierto tipo de tejidos musculares, tejidos subcutáneos, entre otros. Y dentro de sus funciones, como son las principales fuentes de energía y siendo las fuentes de energía primaria, lo que son los músculos, el cerebro y el corazón, siempre toman este tipo de energía, como es la más rápida, para que todos estos órganos funcionen adecuadamente. Entonces ellos las toman y para su funcionamiento, el cerebro para poder mandar sus impulsos nerviosos a cada parte del organismo y el corazón para bombear la sangre a través de venas, arterias y capilares. También dentro de las funciones de los carbohidratos encontramos que ellos previenen lo que son la cetoacidosis, controlando lo que son los cuerpos cetónicos en el organismo. También es importante en la regulación, son reguladoras, disminuyen el estreñimiento,
ablandando un poco más las heces, aumentan la sensación de saciedad en el estómago, eh, ralentizan el vaciamiento del estómago, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol y entre otras. Bueno, nos encontramos ya con la segunda molécula que vamos a ver en el día de hoy, que son los lípidos. Los lípidos se definen como un grupo diverso de moléculas. Como les venía diciendo, es un grupo diverso de moléculas no polares cuyas propiedades comunes son las capacidades para disolverse en cierto tipo de solventes orgánicos. Los lípidos son un grupo heterogéneo compuesto principalmente real de sus propiedades físicas, como son las químicas, si tienen propiedades comunes. Son cuerpos, las grasas sirven para como fuente eficiente directa o potencial de energía directa cuando estos están almacenados en cierto tipo de tejidos orgánicos. Los lípidos, como había mencionado, se disuelven en solventes orgánicos, entre estos tenemos que son los cloroformos y los bencenos. Presentan incapacidades para disolverse en agua, ya que son cargas opuestas, por decirlo así. A nivel celular, lo que son las capas lipídicas de las células, ellas prácticamente van a mantener el equilibrio homeostático de las células. Y esto explica brevemente lo que son todas las partes, prácticamente lo que son el funcionamiento del organismo como tal. Las características de los lípidos no forman macromoléculas, o sea que no son moléculas tan grandes, por decirlo así. Son insolubles en agua, como ya les había mencionado, y son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son anfipáticas? Entonces mantienen una carga opuesta a lo que es el agua, y por eso el agua no, al entrar en contacto con esta, prácticamente van a tener una permeabilidad. Pero tienen una parte que, por decirlo así, que sí puede tener contacto con el agua y no es que vayan a ser totalmente solubles, pero sí mantienen una carga homogénea prácticamente con los líquidos. Entonces en la parte intracelular de la no tanto intracelular, sino en la bicapa de las células, tienen como si fueran unos flagelos. Estos permiten a que no sea totalmente impermeable la célula o el tipo de tejido que esté en contacto con este líquido. Entonces, en el caso de las células, las bicapas tienen ciertos tipos de canales que van a permitir que se mantengan una homeostasis a nivel celular, que mantengan unas presiones equilibradas de líquidos, tanto internos como externos. Debido a estos, se orientan los medios acuosos de manera específica, permitiendo su presencia en las células y forman una estructura de gran importancia biológica, que son prácticamente lo que es la bicapa de células. También ayudan al transporte de las proteínas, las proteínas ayudan con su transporte a cierto tipo. Cuando hay una combinación de este tipo de moléculas, estos tipos de moléculas van a adquirir un nombre, del cual vamos a hablar un poco más adelante cuando estemos hablando de las proteínas. Seguimos con lo que es la clasificación. Dentro de la clasificación encontramos dos grupos
que son las grasas o los lípidos saponificables y los insaponificables. Dentro de los líquidos saponificables, estos son los que son los semejantes a las ceras y a las grasas y que contienen enlaces que pueden hidrolizarse. Este tipo a su vez se subdivide en simples y en complejos. Los simples son los que contienen carbonos e hidrógenos y oxígenos. Está el aciglicerídeos, como también tenemos lo que son las ceras, los glicerolípidos y esfingolípidos. Dentro de los más complejos tenemos lo que son la parte del... Dentro de los más complejos tenemos lo que son los lípidos. Estos a su vez, aparte de contener hidrógeno y oxígeno, también contienen otros componentes como son el nitrógeno, el fósforo, el azufre. En los insolubles, estos no contienen enlaces ésteres y se pueden hidrolizar. Y no se pueden hidrolizar. Por lo general, los insolubles son derivados de los hidrocarburos. Son lineales o cíclicos insaturados. Entre estos tenemos lo que son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Prostaglandinas y los esteroides son los que prácticamente ayudan a otro tipo en el organismo, como son las hormonas, y las prostaglandinas ayudan a lo que es la parte de la inflamación. Pasamos al otro, que son las funciones que representan los lípidos dentro de sus funciones. Encontramos lo que son las reservas de energía, la estructura, tienen una parte protectora y otra reguladora. Dentro del almacenamiento de energía, los lípidos proporcionan energía más que la glucosa debido a su almacenamiento celular adiposo en el organismo. Por lo general, estos se dan en las capas de la piel y lo que es en su estructura ayudan a lo que es la membrana celular como tal. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que es la bicapa lipídica que tiene cada célula en el organismo, aunque hay algunas que carecen de este tipo de capas. Dentro de su parte protectora tenemos que los lípidos tienen una capa que ellos van a recubrir ciertos órganos vitales como son el riñón, el corazón, y una de las partes más importantes, pero está en una capa más inferior, que es la parte de la piel. Entonces le va a dar como especie de una impermeabilidad a la piel, tanto para agentes agresivos que vayan a entrar por algún tipo de poros o, o en este caso eh, como aislamiento térmico, ya que este le ofrece al organismo tener una temperatura eh, eh, fría, mantener una temperatura cálida en ambientes fríos o una temperatura fresca en ambientes cálidos. En la parte reguladora, ellos participan en funciones fisiológicas muy importantes, como ya lo había mencionado, en lo que son las partes hormonales. Ahora pasamos a lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros en los cuales se van a formar monómeros de nombres nucleótidos, los cuales están unidos por cierto tipo de enlace llamado fosfodiéster. Este grupo por lo general siempre se une en su carbono 5pi a su carbono 3pi a su carbono 5pi.
Existen dos tipos de ácido nucleico. Entonces encontramos el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN es el material en el cual toda la información de la información de heredada, lo que se transmite en lo que son las células. En el ARN, este tipo de cadenas están presentes tanto en células procariotas como en las eucariotas. Y esto lo que va a ayudar a hacer copias para hacer transcripciones de célula a célula. El único material genético presente en los virus es el ARN. Dentro de las características del ADN encontramos que es bicatenario, de doble cadena polinucleótida, unida entre sí entre toda su longitud, aporta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo, forma líneas de cadenas celulares eucariotas, y en forma circular. El tipo de forma en las bacterias por lo general es circular, y en los seres humanos el ADN es lineal, doble cadena. Igual sucede en las bacterias, es circular, doble cadena. Lo único donde se va a presentar circular con una sola cadena o lineal con una sola cadena son en algunos tipos de virus. En el ARN es un poco más corto, ya que esto permite la facilidad de transporte y hacer la transcripción que se hizo en una cadena de ADN para hacer la transcripción en otro lado de otra cadena de ADN y se puede hacer una proteína. Ya cuando expliquemos lo que es proteína, ahí nos vamos a dar cuenta este tipo de cosas. Se diferencia del ADN por tiene una ribosa en lugar de una desoxirribosa. Esto es una tiamina por un uracilo prácticamente. Están unidas por cadenas, existen varios entre ellos, entre los cuales están lo que es el ARN mensajero, la red de transferencia y el ribosoma. Dentro de las clasificaciones, el ADN se subdivide en monocatenario y bicatenario. Ya como se los había explicado, ahí existen lo que son las partes lineales, como lo vemos en las gráficas, y las circulares que se pueden encontrar en los virus. El bicatenario se encuentra el lineal en las células eucariotas, como se ve en los seres humanos, y los circulares en las bacterias, y la única célula o el único organelo dentro de la célula que contiene ARN circular bicatenario son las mitocondrias, ya que existe una relación ancestral entre las bacterias y nosotros. El ARN también se subdivide, también es monocatenario. Entonces tenemos lo que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ribosomal y el ARN nuclear. El bicatenario, entonces encontramos en lo que es los virus. En el dibujo que vemos podemos encontrar una transcripción de ADN a ARN mensajero. Dentro de las funciones del ADN y el ARN encontramos que el ADN él guarda lo que es la información genética. También ayuda a los procesos de la síntesis de las proteínas y forma los genes unidad fundamental de lo que son los cromosomas. Cuando se realiza la parte de la transcripción y del ARN por parte del ARN al ADN, esto va a ayudar a que se creen ciertos genes y los cuales van a terminar haciéndose cromosomas. En uno de estos gráficos vemos cómo se va desarrollando prácticamente un cromosoma, uno de las patas de los cromosomas, y vemos cuál es su proceso. Uno de los telómeros se va desarrollando
y vamos mirando lo que son los nucleosomas, las histonas y, y los pares de base, que es su mínima expresión de un cromosoma. El ARN él ordena lo que es la mutación contenida en el ADN y se encarga de la síntesis de proteínas. En el otro gráfico vemos cuál es la diferencia en el ARN y el ADN. Como se los había mencionado antes, uno es que tiene una base de uracilo y en el ADN cambia esa base, la configuración cambia por una tiamina. O sea que en el ARN es GAU y en el ADN es GAT. Entramos a lo que son las proteínas. Las proteínas se definen como las moléculas un poco más grandes de actividad celular, las hebras, y máquinas moleculares que hacen las cosas sucedan. Estos son aminoácidos. Las proteínas también, a su vez, participan en procesos enzimáticos, como son la digestión. Para eso se crean cierto tipo de proteínas, los cuales en el sitio donde ellos se van a encontrar van a tomar diferentes nombres. Las proteínas se determinan por los genes codificados durante la transcripción. En la parte de los nucleótidos habíamos hablado que ciertas proteínas, cuando se codifican, van a cierto sitio, como el caso de la insulina o el caso de la milasa salival, de la milasa pancreática, perdón, que esto va a entrar en un proceso. A veces en esas transcripciones resultan los errores genéticos y obviamente salen este tipo de proteínas deficientes. Presentan diferentes formas, todo va dependiendo de ciertas condiciones fisiológicas. Dependiendo en el sitio donde ellos se vayan a utilizar, la proteína va a tomar un tipo de forma, ya sea terciaria, primaria o cuaternaria. Y también lo que es la parte de las temperaturas. Un ejemplo más claro es cuando las mujeres se alisan el cabello, que se pasa en la plancha. Ahí sucede un cambio de la proteína del cabello y se produce algo que se llama desnaturalización. Entonces la desnaturalización, para explicarlo brevemente, es como coger un tipo de proteína y estirarla prácticamente y quedar en una forma lineal. Las características de las proteínas encontramos son sustancias orgánicas que se componen de nitrógenos y también de oxígeno y carbono. Estas constituyen fundamentalmente del citoplasma de la célula, son elementos de los tejidos del cuerpo, ya que todas las partes del organismo de nosotros están creadas por proteínas, lo que son los músculos, lo que son la parte de los huesos, lo que son los órganos. Ellos son proteínas que están codificadas para ese tipo de cosas. Algunas proteínas, ya lo había mencionado antes, se codifican para hacer procesos enzimáticos. Entonces, esa es también una de las características que tienen las proteínas. Entonces, las proteínas por lo general también van en un peso molecular de 5 a 3 kilodaltons. Ahí pueden ver lo que son las demás características, como son que se componen de aminoácidos. Entonces, en la gráfica vemos todo lo que son las bases nitrogenadas y en la forma de la configuración cómo se une cada una de ellas para formar un tipo de proteína, ya sea primaria, terciaria o cuarta. Dentro de la clasificación encontramos tres clasificaciones prácticamente. Entonces encontramos una que son sus formas, que son las formas fibrosas, que son cadenas polipeptídicas largas con estructuras secundarias atípicas.
Estas son solubles en agua, insolubles y disolubles acuosas. También tenemos lo que son las globulares, que son cadenas circulares hidrófagas en una parte, en una de sus polaridades, sobre todo en la polaridad externa de la parte circular. En su parte interna se hacen un poco más solubles. Y la tercera, tenemos lo que es la combinación de las dos anteriores, que son las mixtas. Entonces a veces tenemos globulares fibrosas que se componen y entonces ayudan a lo que es la parte sobre todo de la solubilidad con el agua. Un ejemplo de esto serían las hemoglobinas. También tenemos dentro de la clasificación la parte simple, que son que en su hidrólisis solo producen aminoácidos, y también están las partes conjugadas que contienen péptidos y un grupo proteico. Entonces, aquí es donde le voy a explicar cuando hay una parte de combinación. Entonces, cuando las proteínas transportan cierto tipo de moléculas, como son los lípidos, entonces estas van a tomar un nombre que son las lipoproteínas, o otro tipo de sustancia más que ellas dentro de sus características también, que se me la había olvidado decirle, ellas ayudan al transporte de cierta sustancia. En el caso de los medicamentos, ellas transportan los medicamentos o ayudan a entrar a los medicamentos a las células para que estos puedan hacer su efecto. Entonces, por lo general, los medicamentos tienen algunos tipos de receptores o tienen una adherencia a proteínas. Entonces, algunos, entre más adherencia a proteínas, su eficacia va a ser mucho mejor, como en el caso de algunos analgésicos, como en el caso de las ASA, que tienen una adherencia a proteína bastante alta. Dentro de las funciones tenemos dos, que son las variables y las específicas. Dentro de las variables están la actina y miosina, que es la parte de contracción y no contracción de la parte muscular, y lo que son los anticuerpos, en los cuales ellos van a estar en los procesos de inflamación. Entonces, en alguna hemoglobina, en algunos anticuerpos, como el GI o el GIM, que entran en este tipo de reconocimiento o este tipo de para ayudarlo al organismo a cierto tipo de infecciones. Ellos también van a tener una función de reserva, pero no tan grande como lo tienen los lípidos o los tienen los azúcares. Entonces, ya que el organismo está prácticamente constituido por las proteínas, su almacenamiento se hace poco caso, pero cuando llegado el caso empieza a consumirse las proteínas, y entonces cuando se ve cierto tipo de patología en las personas que son los caquéticos, que son las personas que están delgadas, que se ven prácticamente los huesos, que es más hueso que músculo y otras cosas. El colágeno también integrante de las fibras altamente resistentes en lo que son las partes de las articulaciones o los tendones. Ellos también van a tener esa participación en un tipo de proteína, obviamente un tipo de proteína un poco más fuerte, con unos enlaces más fuertes, los cuales van a evitar que los huesos se encajen uno con los otros, que es prácticamente lo que van a hacer el amarre de los huesos, prácticamente. Y algunas hormonas reguladoras de actividad. Dentro de las variedades específicas, son catálisis reguladoras estructurales defensivas de transporte y
y receptoras. Aquí vemos una parte, un ejemplo, una célula, una dicapa, y tenemos la parte de los canales por donde prácticamente los canales de proteínas, donde ellas van a entrar a transportar cierta sustancia o, o ayudar a ciertos procesos dentro de la célula o por fuera de la célula. Aquí ya al final encontramos la biografía donde se sacó cada una de las diapositivas y pueden consultarlas, que en algunas de estas biografías van a encontrar toda la información dada en esta grabación. Muchas gracias, feliz tarde.